Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad Y el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Una ciudad más limpia la hacemos entre todos. Y un hospital más grande y moderno también. ¿Sabías que si separás todo el cartón, vidrio y plástico que tenés en tu casa y lo acercás al centro de reciclaje, contribuís a una mayor recaudación de la cooperadora del hospital? Porque separamos, estoqueamos, vendemos y donamos lo recaudado para la compra de equipos y mantenimiento. Imagínate si toda la ciudad hiciera este trabajo. Ayúdanos a hacer un ejemplo en la provincia. Junta tu cartón, plástico y vidrio y tráelo a Colón 980 de 7 a 13 horas. Si tenés un comercio, llámanos al 55 27 81 que lo pasamos a buscar. ¿Ves que una ciudad más limpia la hacemos entre todos? Gobierno Municipal de General Madariaga. Y continuamos en Contrarreloj por FM Go 94.5. Ya estamos con nuestro invitado, que es un Mario Seco, ¿viste? Es un Axel Kicillof, un Carlos Raimundi. No, porque él nunca me ha dejado plantado, pero es ¿viste? No sé, una estrella. Es un líder allí en la jerga política que, ¿viste? Se hace rogar, se hace esperar. Y bueno, ha llegado a los estudios nuevamente, poquito tarde. Tiene media falta ya. Tiene 30 minutos para ser preciso. 30 minutos. No, sí, está bien. De cualquier manera lo perdonamos porque es un amigo además. Exactamente. Solamente por eso. Y estamos hablando de Santiago Juárez, que el sábado pasado también llegó tarde. Yo tengo memoria. También llegó tarde. Le dijimos a las 2. Mirá, Marcia, 2 de 2. No estoy haciendo la B de la victoria ni de la B del peronismo, nada. 2, a las 2 de la tarde y llegó a las 2:20, 2:30. La próxima le voy a decir a la 1, así llega a las 2. Así que bueno, buenas tardes. A ver si... Hola. Hace un poquito de ruido. A ver. Hola. ¿Nadie se escucha? No, vamos a cambiar de micrófono. No, aquel. El de allá, el de la punta, tráetelo para vos. Tráetelo. A ver si podemos hacer que funcione. ¿Es el número 2? Ese. Ahí al costado tiene el número. Sí, a ver. A ver, habla ahora. A ver, habla. Ahora. Ahora sí. Bueno, entonces, buenas tardes, señor Santiago Juárez. Hola, Nicolás. ¿Cómo estás? Hola, Marcia. ¿Cómo ¿Qué tal, andan? Santi? ¿Todo bien? Bueno, nosotros en confianza le decimos Santi porque, bueno, acabamos de decir que es un amigo además. Sí, un amigo. Entrañable, me envía si no fuera amigo, ¿no? Vamos a ver, sí, exactamente. No llego a ser amigo, yo prefiero, mirá, con amigos como ustedes vamos a no tener enemigos. Vamos a esperar un segundito y ahora sí volvemos en un ratito, volvemos con la nota con Santi. Así nos hablas un poco de qué es lo que vienen haciendo en materia gremial. Bien. Bien, ahí está, ya hicimos la acomodación técnica que había que hacer para que salga todo perfecto y ya estamos entonces, no en comunicación, sino en vivo y en directo con Santiago Juárez en los estudios de Radio Go 94.5.
Bueno, ahora sí, vamos a hacer la presentación formal. Buenas tardes. Buenas Santiago. tardes, Nicolás. Buenas tardes, Marcia. Buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por la invitación y gracias por permitirnos estar acá. Claro, porque hace un rato, bueno, si bien, como bien Marcia decía, es un amigo, un compañero de militancia también, y tenemos confianza y podemos charlar de esto. Pero bueno, ahora hay que darle la parte formal, la parte seria a la nota, que es venir a hablar del laburo que venís haciendo y que vienen haciendo ustedes desde lo gremial. Contarle un poco a la gente qué es el espacio intersindical de nuestra ciudad de General Juan Madariaga. Sí, bueno, hace unos meses se conformó el espacio intersindical de los trabajadores de Madariaga. Está conformado por varios sindicatos de aquí de la ciudad, algunos que trabajan activamente en este espacio, otros que bueno, estamos nuevamente haciendo las convocatorias para que nos acompañen, para que podamos trabajar en unión, ¿sí? Esto es bajo la premisa unión de los trabajadores. Muchas veces hemos escuchado eso de la unidad de los trabajadores o el movimiento obrero organizado, y es más fácil decirlo a veces que hacerlo. Entonces, lo que proponemos de diferentes sindicatos es la unidad a través de un programa, una agenda programática en donde tengamos puntos comunes, ¿sí? Los diferentes sindicatos. Todos tenemos miradas distintas, pero es posible tener un programa, una agenda de lucha con respecto a todas las cosas que les están pasando a los trabajadores hoy. Cuando hablas de tenemos miradas diferentes, estás hablando también de lo que tiene que ver político, ¿no? Que no es que hay, porque tenés que tener una alineación, una bandera política, sino que abarca diferentes gente que tiene posturas políticas diferentes a uno y tratan, eso se deja a un costado y se trata más que nada la defensa al trabajador, la defensa al puesto de laburo, ¿no? Exactamente. Uno siempre, como cualquier representante sindical, tiene que tener presente siempre eso. Uno puede tener una convicción política, puede tener incluso participar activamente en un partido político. Ahora lo que tiene que tener siempre presente es que uno representa a la gente que son de diferentes posturas políticas, ¿sí? Entonces, a lo que uno se tiene que abocar es a tratar de ver los problemas más ampliamente, consensuar muchas veces distintas soluciones con los diferentes sindicatos y respetar, sobre todas las cosas, respetar al que piensa distinto. Obviamente uno tiene convicciones fuertes, por eso participa en espacios políticos, pero lo más importante es tratar de darle un marco de contención al trabajador, que el trabajador entienda o que el trabajador sepa de que hay un grupo de sindicatos, ¿sí? Que hay un grupo de sindicatos en nuestra ciudad que están dispuestos a empezar a representarlos de otra manera, distinto, ¿sí? Había una frase en un momento que decía, sacó en un momento la CGT de los argentinos, un momento que hablaba de, hay muchos sindicatos que les gusta ser esos sindicatos que pelean el convenio colectivo y la colonia de vacaciones, ¿sí? Bueno, en esta situación, en esta coyuntura que nos está marcando la historia, ¿sí? Entendemos que tenemos que dejar de ser ese tipo de sindicatos, que tenemos que tomar la iniciativa en poder plantear una nueva forma de representación de los trabajadores y empezar a ver las cosas de manera más amplia, en una forma solidaria. Ustedes imagínense que en este espacio intersindical están sectores privados, ¿sí? Y están los sectores públicos, y no hay que hacer demasiado estudio para saber de que el sector público está en muy malas condiciones, el trabajador está en muy malas condiciones. Hoy se está agravando mucho más la situación, porque si vemos la devaluación que ha habido, si vemos la inflación que no se puede parar, si vemos el dólar, bueno, obviamente lo que hablamos sobre la devaluación, el dólar que está a 28,42 es lo que cerró ayer. Casi todo me eso, atrevería a decirte que a un 30 está llegando. casi un 30, ¿sí? Entonces, son cosas que a veces uno piensa o está en el inconsciente colectivo de que son cosas que el sindicato no tiene que meterse, ¿sí? El sindicato tiene que estar simplemente para defender el convenio colectivo, algún problema específico dentro de su sector. Bueno, hoy nos damos cuenta que no es así.
Es mucho más amplio, sí. El sindicalismo es la primera institución a donde el trabajador tiene que llegar o tiene que tener representación, ¿sí? Es decir, el trabajador cuando tiene un problema, cuando no le alcanza para comer, cuando no le alcanza el sueldo, cuando tiene obras sociales que no le cubren lo que corresponde, bueno, ¿a quién le acude? Y en primera instancia tiene que entender que, o ver al sindicalismo como la primera institución en la que puede recurrir, y en la que puede confiar, y en la que se puede sentir representado. Un cambio también, como hablábamos hace un rato, ¿no? Son cambios culturales de diferentes lados, ¿no? Hablábamos hace un rato de la ley del aborto y te escucho a vos, y es un cambio cultural también dentro de ustedes, del sindicalismo, que tienen que realizar y que están realizando, ¿no? Es una lucha cultural que se viene dando. Sí. Y porque... teniendo en cuenta que Madariaga es un pueblo bastante conservador. Sí, yo en ese sentido soy bastante crítico con respecto a la clase de personas que hay en Madariaga. Yo soy más de la idea de que si la ciudadanía de alguna manera está marcando el no participar en ciertas acciones, es porque en algo hemos fallado las dirigencias gremiales. Pero por eso no terminé de redondear lo que quería decir, pero esa batalla, esa lucha cultural que ustedes están realizando ahora, que se ve, por lo menos se ve acá en Madariaga, y creo que también se debe estar dando al nivel nacional, es esta cuestión de sacar de la imagen esa de los vecinos comunes, que por ahí no están agremiados afiliados a ningún gremio ni nada por el estilo, esa cuestión de que, bueno, los sindicatos defienden solamente sus intereses y nada más, sino que están intentando demostrar que realmente están defendiendo los intereses de los trabajadores. El otro día escuchaba, así pasé estaba escuchando los medios y escuchaba a uno decir que bueno, que ¿por qué hacen este paro? Que vayan a laburar, manga de vagos. Sí. El discurso TN, viste, en vivo, pero era acá en Madariaga, no era afuera. Sí. Que decía que ¿por qué paran perjudicando a los demás? Bueno, es fácil hablar cuando uno la mitad del sueldo se lo paga el Estado y la otra mitad se lo paga los auspiciantes. Es fácil hablar desde ese lado sin tener un patrón enfrente, sin tener ciertas reglas que respetar. Es fácil hablar frente a un micrófono y decir que vayan a laburar manga de vagos cuando uno vive la mitad de su sueldo del Estado y la otra mitad de los auspiciantes. Y también está bueno aclarar que muchas veces uno sale a reclamar porque no tiene laburo. Exactamente, pero a esto voy. O sea, uno escucha ese discurso, sí. Nosotros los comunicadores sociales, en el caso Marcia, mío y de otros más, cuando decimos esto, estamos generando también en la cabeza de nuestros oyentes diferentes posturas. Y creo que el laburo que están haciendo ustedes, más allá de que por ahí más arriba sí se ve gente que es corrupta, que gente que está en los sindicatos, bueno, se lo ve este triunvirato de la CGT que tanto les costó llamar un paro. Cuando estaba Cristina de presidenta, eran todos guerreros, qué sé yo, y ahora son todas bailarinas que no se ponen los pantalones como se los tienen que poner para decretar un paro. Algo que está pasando socialmente, ¿no? Que no es solamente que están defendiendo el trabajo y el sueldo de los trabajadores, sino de la República Argentina, la ciudadanía en común, ¿no? Es una batalla que tienen que dar bastante fuerte. Sí, ¿Cómo les está yendo a ustedes? ¿Cómo lo ves vos desde el lado gremial eso? Nosotros entendemos que hay mucho trabajo por hacer, entendemos que hay mucho trabajo para que la gente vuelva a confiar, ¿sí?, en las acciones y actividades que pueda generar un sindicato. ¿Bien? Incluso hay mucho trabajo de concientización interna, es decir, que nosotros mismos entendamos cómo es que tenemos que empezar a trabajar para representar a la gente. A ver, el hecho de ser un espacio en donde intente ser solidario, ¿sí? ¿Solidario en qué sentido? Solidario en el sentido de que una persona que trabaja en una empresa privada, que gana un sueldo que medianamente puede vivir, ¿sí?, y también dentro de ese espacio va a estar un trabajador de un público, ¿sí?, que tiene sueldos de 6.500 pesos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo conviven esas dos realidades en una institución para tratar de defender esos derechos? Bueno, es fundamental la solidaridad.
¿Sí? Uno tiene que entender de que hoy en día pelear cada cual por su sector, en definitiva, no es lo más productivo ni lo que puede llegar a tener algún tipo de ayuda para el trabajador. No, hoy tenemos que salir a pelear todos en conjunto, no porque haya una unión por el espanto, porque eso hay que aclararlo y decirlo con todas las letras. No es una unión por el espanto, ni es una unión por simplemente para sacar algún rédito, si alguien quiere sacar algún rédito político, de nada por el estilo. Esto es una unidad de los trabajadores que es fundamentalmente necesaria para poder pelear contra todas estas medidas antipopulares que se están llevando adelante. Hoy vemos cosas como, por ejemplo, las paritarias que cerraron en un 15% con cláusula de revisión en septiembre. ¿Sí? Un 15%, cuando ya estamos hablando de un índice inflacionario superior a ese 15%. Explica qué es la cláusula esta de... La cláusula de revisión no es siquiera la cláusula gatillo. La cláusula gatillo es una cláusula automática en donde en septiembre se reabre, digamos, no la discusión, sino que se reabre como en una especie de paritaria y el sueldo, si el índice inflacionario fue superior a lo que habían pactado anteriormente, bueno, la cláusula gatillo hace que automáticamente se ayorne, digamos, hubo 20 de inflación y yo pedí un 15, bueno, me dan ese 5% que faltaba. Ahora, la cláusula de revisión es sentarse en septiembre y empezar a discutir en septiembre, y esas discusiones te llevan 2 o 3 meses, que estamos hablando a fin de año, para que a vos te den, si es que te dan y si es que acuerdan, ese restante porcentual que la inflación te comió. ¿Sí? Entonces, no es algo que a los trabajadores les beneficie. No es algo que a los trabajadores beneficie. Hoy tenés, y ni que decir que este techo lo puso el gobierno, ¿sí? O sea, un techo como para tratar de parar lo que es la inflación, pero siempre poniendo como variable de ajuste el trabajador, ¿sí? 15% con cláusula de revisión, esas son las discusiones paritarias que nosotros intentamos de que se vuelvan a reabrir las paritarias y empecemos otra vez a discutir y tengamos en cuenta de que el índice inflacionario es mucho más alto. Supera completamente. Claramente, ¿sí? Después, a ver, los salarios, no puede haber salarios por debajo de la línea de pobreza. Hoy tenemos la línea de pobreza que está en 17.000, 18.000 pesos, ¿sí? Y esto es planteado por el mismo gobierno, y tenemos salarios de 6.500 pesos. O sea, el 50% de la línea de pobreza es el salario de un trabajador, por ejemplo, vamos a citar un ejemplo del trabajador municipal, ¿sí? Entonces, ¿pero y por qué pasa esto? Porque, ¿y cuál es la posición que tenemos nosotros como sindicatos? ¿Cuál es la posición que debemos tener de aquí en adelante? Que es, no podemos seguir tolerando de que el trabajador no solamente esté por debajo de la línea de pobreza, sino que cada vez pierda más poder adquisitivo entre la devaluación, entre la inflación, entre las tarifas, entre todo aumenta menos el salario, es imposible que el trabajador pueda estar cada vez en mejores condiciones. Entonces, si nuestra tarea es representarlos y tratar de dar esa pelea, de que estén cada vez mejor, es fundamental de que de manera solidaria empecemos a manifestarnos y declarar acciones concretas para demostrar de que no estamos de acuerdo con esto, ¿sí? Con esto que está pasando, y de que necesitamos de que quien sea, ya sea el sector privado o ya sea gobierno, revea la situación y empiece a dar los cambios que se necesitan. Después, a ver, tenemos una reforma previsional que realmente ha hecho que los trabajadores que aportaron durante toda su vida, ¿sí? A veces nosotros cometemos el error de decir, no, trabajadores, jubilados y pensionados. No, somos todos trabajadores, porque están los activos y están los pasivos, ¿sí? Y estos pasivos aportaron durante muchos años, ¿sí? A sus cajas previsionales, algunos que no les hicieron los aportes y trabajaron igual, ¿sí? Y tuvieron que sacar una jubilación a través de una moratoria o tener que caer en una pensión de 2.500 pesos. Bueno, ahora, ¿cómo entramos nosotros en esa discusión como sindicatos? Los sindicatos tenemos que representar a los trabajadores en su conjunto, ¿sí? No podemos estar nunca a favor de una reforma previsional, de una reforma de las jubilaciones y pensiones que sea en contra de los derechos de aquellos que aportaron toda su vida.
Después hay temas concretos como todos estamos al tanto sobre este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La historia de la Argentina marca cuál ha sido lo que ha pasado en la Argentina cada vez que el Fondo Monetario Internacional interviene aquí. Acá hay que hay que decir las cosas como son, que es el Fondo Monetario Internacional no viene a la Argentina porque quiere y justo cayó acá. Acá hubo un llamado por parte del gobierno para que venga, ¿sí? Entonces es fundamental que entendamos que el reclamo hoy es, más allá de que obviamente afuera tiene que estar fuera de la economía argentina, el Fondo Monetario Internacional, porque va a perjudicar a todos. Profundiza mucho más la crisis. Y profundiza no la es una ayuda, crisis, en realidad. exactamente. Pero el que tiene que hacerse cargo acá es el gobierno que lo llamó. ¿Sí? Entonces, eso como parte. Después hubo una ley de emergencia tarifaria, ¿sí?, que terminó siendo vetada. ¿Cuál era la idea de la emergencia tarifaria? Después caemos acá en judicializaciones que meten amparos judiciales para tratar de que el gas no se lo puedan cortar durante 3 meses. Usted sabe, todos sabemos, que después de 3 meses ese amparo judicial se vence y después las tarifas se hacen efectivas y la gente tiene que pagarlo de todas maneras. Lo voy a hacer público porque hubo una persona jubilada que lo hizo público en una radio, y bueno, hablando con ella, bueno, tuve el atrevimiento de decirlo. Jubilada, con la cobertura mínima de una jubilación, ¿sí?, de 6.500 pesos, le vino 6.125 pesos de gas. 6.125 pesos de gas, ¿sí? Está bien, la señora gana por mes 6.500 pesos, ¿sí? Pero si nos ponemos a contar, más del 50% de su sueldo se le va en la tarifa de gas. No hablemos de la luz, no hablemos del agua y no hablemos de todo lo que de la canasta básica que ha aumentado tanto. Y no hablemos si esa persona tiene que pagar un alquiler, que los alquileres no bajan de 6.000 pesos. Exactamente. Y si te escuchaba recién que vos decías, bueno, el sueldo de un empleado municipal o un estatal, si el sueldo es de 6.000, 8.000, creo que es de 8.000, pero si vos tenés un sueldo de 8.000 pesos, sí, vamos a ponerle 9.000 para exagerar, 9.000 pesos, y tenés que pagar 6.000 pesos o 7.000 pesos de alquiler, y a eso te viene una factura de luz y de gas de 2.000, 3.000, 6.000 pesos. Sí, claro. Lo más triste de todo esto es que hay gente que justifica y dice que está bien esto. Y yo, si hay algo que no me entra en la cabeza, es... a ver, toda postura va a tener, todo tiene 2 posturas. Exactamente. Uno tiene que incluso aprender a respetar, ¿sí?, y dar el debate en cómo corresponde, digamos. Uno tampoco puede salir a criticar y a decir un montón de cosas de la gente que está apoyando este tipo de medidas, pero sí, la idea es que al ver que las diferentes asociaciones sindicales, las diferentes agrupaciones, los diferentes sindicatos trabajan en pos de que los obreros, que todo el movimiento obrero esté más organizado, bueno, poder dar esa discusión y tratar de convencer de alguna manera y darse cuenta de que realmente estas medidas son antipopulares y le está afectando directamente a su bolsillo y a su forma de vivir y a la calidad de vida que tiene. Además tenemos que decir que tener gas, acceso a cloacas y demás no es un lujo, es una necesidad. Sí, claramente. Eso son servicios básicos. Ahora, es necesario que, vuelvo a repetir, volvemos a hacer la convocatoria a todos los sindicatos, ¿sí? Yo vengo a hablar aquí como CTA de los trabajadores, yo estoy en el Sindicato Único del Personal de Seguridad Ocupacional, que está dentro del CTA de los trabajadores. Soy parte del espacio intersindical. Hay muchos sindicatos que estamos trabajando aquí en este espacio. Voy a poner solamente algunos: SUTEBA, UPCN, Luz y Fuerza, UDOCBA, bueno, el sindicato que están dentro del Frente de Unidad Docente, que hoy ya están trabajando con nosotros activamente. Lo que esperamos, obviamente, es de que todos aquellos sindicatos que aún no lo han hecho, de que se acerquen, que se comuniquen con nosotros, ¿sí?, que traten de participar en esto que es la unidad de los trabajadores, que es netamente eso, tratar de armar un programa de lucha, ¿sí?, solidario y en conjunto
para que todos podamos salir a defender las mismas cosas. Bien, entonces, ahí pasaba. Entonces, Santi, quédate que en un ratito hacemos el cierre. Vamos a ir a un tema musical y cuando volvemos hacemos un cierre de este espacio, este momento que charlamos un poco del trabajo de los sindicatos, principalmente en Madariaga, pero quiero que cierres después del tema con respecto a la convocatoria al paro nacional que se está realizando para el 25. Ya volvemos. He visto al otro país descalzo en el arenal, con ojos de Kunumi, preguntándonos por la dignidad. He visto al otro país vestido de soledad, durmiéndose en el andén, sin tener a qué puerta golpear. He visto al otro país pidiendo la libertad, y aquellos que encarceló sin explicación tanta impunidad. Lo he visto jugándose blancos pañuelos va, déjenlo pasar, déjenlo pasar. No mire soltar su esperanza al viento como una bandorga de solo en vuelo. No mire volver el trabajo incierto, con el puño alzado lo sigo viendo. No mire pelear defendiendo un sueño, lo mire en tus ojos, che compañero, tan intensamente lo sigo viendo, lo sigo viendo. He visto el otro país, en nuestros hijos, mi amor, en la tremenda ilusión de creérmelo, de creérmelo. Me duele, debo decir, en la cantora que soy, en la maestra de ayer, una y otra vez, una y otra vez. Lo mire soltar su esperanza al viento como una pandorga de solo en vuelo. Lo mire volver el trabajo incierto con el puño alzado. Lo sigo viendo. Lo mire pelear defendiendo un sueño. Lo mire en tus ojos, che compañero, tan intensamente, lo sigo viendo, lo sigo viendo. He visto al otro país, Y creo que como bien escribió Teresa Parodi y aquí interpreta a la negra Mercedes Sosa, El Otro País, creo que muchos hemos visto El Otro País. Y estamos volviendo a ver ese país que creíamos que no íbamos a volver a ver, que es el país del 2001, en donde la crisis ahogaba a los ciudadanos, a los argentinos, en donde tuvimos 5 presidentes, yo no me acuerdo, no me quiero olvidar, pero era 5 presidentes en una semana o en un día tuvimos 5 presidentes, en donde hubo muertos, en la Plaza de Mayo, esa Plaza de Mayo que también fue bombardeada,
y en donde creo que la mayoría de los argentinos en 2000, 2001 perdieron la esperanza de poder salir adelante, de poder salir de pie después de eso. Ese pisoteo que vino a hacer el Fondo Monetario, que ya lo venía haciendo con el Innombrable, luego siguió con De la Rúa, y ahí fue donde se dijo, hasta acá llegamos. 2003 asume su presidencia al poco tiempo Duhalde, quien remonta un poquito. 2002 remonta un poquito la República Argentina, y en el 2003 se llama elecciones, y por suerte el Innombrable se baja de ese balotaje y asume la presidencia en aquel momento Néstor Carlos Kirchner, quien vino a hacer una política transformadora en donde le dijo no al ALCA, se unió la América del Sur, se crea el UNASUR, se le da fuerza al Mercosur, se le dice no al ALCA, se le dice no al Fondo Monetario Internacional, y luego sigue con la misma línea, el mismo proyecto y modelo de país, Cristina Fernández de Kirchner, quien me acuerdo, te escuchaba a vos hablar del Fondo Monetario, Santi, y me acuerdo en un discurso de Cristina en la ONU, en donde dice, el Fondo Monetario Internacional compara a mi país con un equipo de fútbol. Y la República Argentina no es un equipo de fútbol. Y fue la famosa frase de, le saco tarjeta roja si hablamos de fútbol. Si hablamos como ellos quieren que hablemos de fútbol, yo le saco tarjeta roja. Y en mi país no va a venir a decir lo que quieren ellos que hagamos. Esa era una presidenta que tenía los ovarios suficientes para enfrentarse a todo lo que se enfrentó, hasta los poderes mediáticos. Hoy tenemos un presidente que es un títere, manejado por los medios de comunicación. Me hago cargo de lo que estoy diciendo, manejado por los poderes económicos y hegemónicos de la República Argentina, que manipula también a la sociedad y a su vez intenta manipular a los sindicatos, que vemos, como se está viendo, que se están organizando, que están trabajando unidos, todos por una misma causa, que es la defensa de los trabajadores. Y esa defensa de los trabajadores es la que también, en un acto de la CTA, en un acto de la CGT, en donde hubo revoleo de sillas y en donde se decía poné la fecha a la que no me olvido, y que se tuvieron que ir del palco a escondidas muchos de los gremialistas porque se los iba a linchar. Eso es el pueblo, el mismo pueblo que sale a defender la ley del aborto, que hace una marcha federal, que defiende a los docentes, que sale a decirle basta al Fondo Monetario Internacional, no al al FMI, y ese pueblo es el que está pidiendo que se haga un paro general en la República Argentina para decirle basta a este gobierno. Este mismo gobierno que antes le decía a Cristina que tenía que escuchar al pueblo cuando hacían un cacerolazo los ricachones, bueno, ese mismo gobierno es el que hoy no está escuchando al pueblo, y a las claras está. Y ahora se está convocando a un paro nacional para el 25. Santi, ¿por qué se está convocando? ¿Qué es lo que se está pidiendo? ¿Y cuál es la idea de este paro? Bueno, el tema de... primero no quería dejar pasar esa especie de crónica que hiciste vos sobre 19 y 20 de 2001, ¿sí? de diciembre. Creo que a todos los que nos ha tocado vivir esa época es imposible olvidarse. La premisa fundamental en lo que salían todos a la calle a decir era que se vayan todos. Sí. ¿Sí? Y cuando la gente o la ciudadanía dice que se vayan todos, no era solamente de la Rúa y la cúpula que estaba en ese momento en el gobierno. Era porque no se sentía que hubiera ninguna institución que los representara, a nadie. Entonces quería que se vayan todos, era lógico. Ahora, la situación hoy que estamos viviendo amerita de que los sindicatos empecemos a trabajar preventivamente para que esto no vuelva a pasar.
para que la ciudadanía no vuelva a decir que se vayan todos y no se sienta representada por nadie. ¿Sí? Necesitamos volver a tener las acciones y la iniciativa para poder fijar que estamos trabajando unidamente y por el trabajador. Y con respecto al 25 de junio, ¿sí? Antes quería mencionar lo del 19 de junio, hay una convocatoria por el Frente de Unidad Docente, a la cual como de mi parte, como afiliado e integrante de la CTA de los trabajadores, vamos a adherir a esa jornada de lucha. Pero también el 25 de junio es muy importante aquí en la Argentina. ¿Por qué? Porque marca un punto de inflexión, un antes y un después, ¿sí? Se venía apostando al diálogo, los sindicatos seguían apostando al diálogo. Vaya a saber uno por qué en ciertas cuestiones, en otros trataban de ser lo más dialoguistas posible. Pero hoy se ha roto ese punto en donde basta de querer dialogar y necesitamos acciones concretas del gobierno para dar vuelta esto que está contra los trabajadores. Si el gobierno no está en condiciones de poder hacerlo, y en definitiva, ¿qué es lo que tenemos que dialogar? Esa es la pregunta. ¿Qué más queremos dialogar con los diferentes gobiernos, ya sea municipales, provinciales, nacionales? ¿Qué más quieren que los sindicatos o los trabajadores dialoguen? Si cada vez que hay algo para dialogar, en definitiva, termina siendo contraproducente contra el mismo trabajador. Entonces, creo que el 25 de junio va mucho en ese sentido, en parar y movilizar con el fin de mostrarle al gobierno y mostrarle fundamentalmente a la sociedad de que no estamos dormidos, que lo que queremos es tomar la iniciativa en las diferentes acciones, unidos, fundamentalmente unidos, no por el espanto, sino por una agenda programática de lucha, ¿sí? Que es totalmente distinto, y movilizar localmente aquí en la ciudad General Madariaga. Nosotros tenemos ese objetivo, ¿sí? Lo vamos a intentar trabajar desde aquí al 25 para que tratar de generar conciencia en los trabajadores, poder hablar cada cual en su sector, poder mostrarles lo que se viene. Tengan en cuenta que se viene una reforma laboral también, ¿sí? Una reforma laboral que hoy no se habla. Entonces es fundamental de que estos temas, que a veces parecieran que solamente se discuten a nivel nacional, que los discutamos a nivel local y que planteemos bandera y acciones con respecto a esos temas también. Entonces el 25 de junio para movilización va mucho en ese sentido. Bien, entonces, bueno, Santi, muchísimas gracias por venir. Hoy sí tuvimos el tiempo para poder dialogar y contarle a los oyentes de qué se trata la intersindical y principalmente esta lucha de los gremios, que estos sindicatos que tienen una batalla bastante interesante que van a surgir ahora y que están intentando modificar para cambiar la imagen de los sindicatos y que verdaderamente defiendan a los trabajadores. Muchas gracias, Nicolás. Nosotros estamos convencidos, tenemos todas las convicciones, tenemos todas las ganas y para poder cambiar esta historia, ¿sí? A veces nos dicen, pero ¿qué van a hacer una revolución ustedes? Y sí, ¿por qué no? O sea, a ver, la idea de las revoluciones tampoco es que es cambiar una forma de pensar o cambiar una forma de ver las cosas por otra, ¿sí? Que sea mejor. Eso es lo que queremos nosotros. Tenemos todas las ganas de hacerlo y seguimos invitando y solicitando y convocando a todos los trabajadores que hablen con sus dirigentes gremiales y les propongan la participación también en este espacio intersindical. Y aquellos dirigentes gremiales de aquí de Madariaga que se acerquen. Nosotros tenemos institucionalizado a partir de la semana pasada una reunión que es los martes a las 19 horas en la sede de SUTEBA, ¿sí? Por el momento es en la sede de SUTEBA. La semana que viene, nuevamente, martes, 19 horas, en la sede de SUTEBA, que incluso va a estar acompañado por una jornada de lucha, que es el día 19, del Frente de Unidad Docente. Así que, nuevamente, extender la convocatoria a todos para que puedan participar. Bien. Bueno, entonces ahí pasaba Santiago Juárez, que nos vino a contar un poco el trabajo que vienen realizando, un trabajo de verdad que vale la pena resaltar. Nosotros, muchachos, les vamos a agradecer a CIP Eventos, Sonido, Iluminación y Proyección Profesional, Almacén La Armonía 123
3 y 4. También le vamos a agradecer a Remises, el Centro de los Amigos. Le vamos a agradecer que nos acompaña a la Casa Museo Latencaique, que significa donde viven las piedras. A Alejandra Yanquileo, acompañante terapéutica. Le vamos a agradecer. Y agradecemos a Tiempo Argentino, a Página 12, a Telesur y a División Prensa, que nos brindan los cables de noticias para que los mantengamos informados. Marcia, no sé si querés saludar a alguien, agradecer. No, nada, simplemente agradecer a Luciano, como siempre lo hago, por permitirnos hacer este programa acá en los estudios de la GO. Y también, bueno, agradecer a todos nuestros oyentes y amigos que siempre están del otro lado. Muchísimas gracias, Santi. Si querés saludar. Sí, no, saludo a la audiencia, muchas gracias a ustedes por permitirnos este espacio y bueno, que esto vaya creciendo como para poder traerles no solamente la convocatoria que la gente participe, sino en la próxima poder decirles somos tanta cantidad participando y estamos dando vuelta esta torta que la verdad nos está haciendo tanto mal. Bien, entonces, queridos oyentes, nosotros nos vamos a ir retirando. Será hasta el próximo sábado cuando digamos que aquí comienza a 12:30 Contrarreloj por FM Go 94.5. Muchísimas gracias y será hasta el próximo sábado. Chau. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamullo, no te sabes lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere